¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas más influyentes no siempre son las que más hablan? La verdad es que el silencio puede ser tu arma más poderosa, capaz de cambiar cómo te perciben y cómo moldeas el mundo a tu alrededor. Pero ¿cómo es posible dominar sin decir una palabra? ¿Y qué ocurre realmente en la mente de las personas cuando eliges el silencio estratégico? En los próximos minutos vas a descubrir una habilidad que separa a quienes solo hablan de quienes realmente dominan la sala. No vamos a hablar de manipulación barata ni de trucos de pasividad. Esto es sobre maestría genuina en el arte de la presencia. Imagina a un director de orquesta. No toca ningún instrumento. No emite ni un solo sonido. Pero cada movimiento suyo, cada pausa, cada respiración, controla completamente la melodía. Eso es exactamente lo que hace el silencio estratégico en tus interacciones. Te conviertes en el maestro oculto, orquestando la dinámica sin necesidad de ser el centro del escenario. Vamos a empezar con una escena que ocurrió hace décadas, pero que ilustra perfectamente este poder. Durante las negociaciones de Camp David, el presidente egipcio Anwar Sadat se enfrentaba al primer ministro israelí Menachem Begin. En un momento crucial, después de que Begin hiciera una propuesta que parecía final, Sadat simplemente guardó silencio. No fueron segundos. Fueron minutos enteros de silencio absoluto. La incomodidad en la sala era palpable. Begin empezó a sudar. Después de 3 minutos que parecieron una eternidad, cedió. Ofreció una concesión que no estaba sobre la mesa antes. El silencio de Sadat valió más que horas de argumentación. Pero aquí es donde se pone interesante. Lo que hizo Sadat no fue simplemente quedarse quieto. Creó un vacío. Y la naturaleza humana odia los vacíos. Cuando dejas de hablar, especialmente en momentos de tensión, fuerzas a la otra persona a llenar ese espacio. Y cuando alguien llena el vacío nerviosamente, revela mucho más de lo que pretendía. Estudios clásicos sobre comunicación no verbal sugieren que más del 70% de nuestra comunicación real ocurre sin palabras. Albert Mehrabian lo documentó hace décadas. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de las personas gasta el 90% de su energía intentando controlar el 30% verbal. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde alguien habló durante 15 minutos y nadie recordó una palabra después? Ahora piensa en aquella persona que escuchó todo. Hizo una pausa calculada y dijo solo una frase. ¿Quién tuvo más impacto? La diferencia está en el peso. Cuando hablas menos, cada palabra lleva más densidad. Es como la diferencia entre lanzar 1000 monedas de 1 céntimo o poner una barra de oro sobre la mesa. Ventaja número 1. La lente del observador. Cuando dejas de llenar el aire con tus palabras, algo mágico sucede. Empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí. Microexpresiones que duran fracciones de segundo. La forma en que alguien cambia de posición cuando está incómodo. La respiración que se acelera cuando mienten. En una negociación salarial reciente, Ana, una ejecutiva que conozco, aplicó esto. Después de presentar su expectativa, simplemente se detuvo. El reclutador esperó 5 segundos. 10. 15. Entonces empezó a hablar sobre el presupuesto, las limitaciones, pero también sobre bonificaciones que no estaban en la propuesta inicial. Ana consiguió un 20% más de lo que pediría originalmente, no porque argumentara mejor, sino porque observó y esperó. Cuando alguien llena cada silencio con palabras, eso revela una necesidad desesperada de control, o peor, una inseguridad profunda. Observa esto en la próxima conversación. La persona que no puede tolerar 3 segundos de silencio te está diciendo algo importante sobre sí misma. Antes de continuar, hay un detalle que lo cambia todo. El silencio no es ausencia, es presencia amplificada. Cuando guardas silencio, manteniendo contacto visual, con postura erguida, respiración tranquila, no te estás retrayendo. Estás expandiendo tu campo gravitacional. Las personas sienten eso. Es visceral. Ventaja número 2. El aura de la autoridad. Margaret Thatcher era una maestra en esto. En los debates parlamentarios dejaba que sus oponentes se agotaran en ataques verbales. Luego hacía una pausa larga, muy larga. Toda la cámara contenía la respiración. Cuando finalmente hablaba, sus palabras caían como martillos. No necesitas ser primera ministra para usar esto. En la próxima discusión acalorada con tu pareja, en lugar de reaccionar inmediatamente, respira hondo. Haz una pausa.
Observa cómo cambia la dinámica. La otra parte de la conversación, que estaba preparada para el combate, de repente no sabe qué hacer. Carlos hizo exactamente eso durante una discusión con su esposa sobre las finanzas de la casa. En lugar de entrar en el ida y vuelta verbal de acusaciones, se detuvo, respiró, la miró a los ojos. 30 segundos de silencio. Ella también se detuvo. La rabia se disipó. Consiguieron realmente conversar por primera vez en meses sobre el asunto. Quien explica demasiado cede el control. Es una ley no escrita de las interacciones humanas. La mayoría se detiene aquí. Por eso se equivoca. Porque confunde silencio estratégico con silencio pasivo. Permíteme ser claro sobre la diferencia. El silencio pasivo es cuando no tienes nada que decir o tienes miedo de hablar. El silencio estratégico es cuando eliges no decir, incluso teniendo mucho que hablar. Uno es debilidad, el otro es poder puro. Ventaja número 3. El peso de las palabras. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto de escasez. Cuanto más raro es algo, más valioso se vuelve. Tus palabras funcionan de la misma manera. Si hablas todo el tiempo, tus palabras se convierten en ruido de fondo. Si hablas poco, cada sílaba se convierte en un evento. Piensa en tus compañeros de trabajo. Está aquel que comenta todo en todas las reuniones. Y está aquel que se mantiene callado la mayor parte del tiempo. Pero cuando habla, todos se detienen a escuchar. ¿Cuál de los dos tiene más influencia real? Durante las reuniones en línea, esto se hace aún más evidente. Con cámaras y micrófonos, el silencio se amplifica. Usa esto a tu favor. Deja que los demás se atropellen para hablar. Observa. Procesa. Luego, cuando enciendas tu micrófono, todos prestarán atención. El silencio bien usado es contexto, no huida. En las redes sociales, el principio es el mismo. Aquel comentario provocativo que casi respondiste, la pausa antes de teclear puede ser tu salvación. ¿Cuántas carreras se han destruido por respuestas impulsivas en Twitter? ¿Cuántas oportunidades perdidas por no conseguir morderse la lengua digital? El siguiente paso parece obvio, pero casi nadie lo hace. Ventaja número 4. El escudo emocional. El silencio es tu procesador interno. Cuando alguien te ataca verbalmente, tu cerebro primitivo quiere reaccionar inmediatamente, luchar o huir. Pero el silencio te da un tercer camino: procesar. 3 segundos de pausa pueden ser la diferencia entre una respuesta de la que te arrepentirás y una que elevará tu posición. Es la diferencia entre reaccionar y responder. Un estudio clásico sobre toma de decisiones mostró que los ejecutivos que pausaban antes de responder tomaban decisiones un 60% mejores, no porque fueran más inteligentes, sino porque daban tiempo a que el córtex prefrontal superara a la amígdala. Cuando alguien usa palabras como siempre o nunca en una discusión, generalmente está intentando ahogar el matiz. Tu silencio fuerza a esa persona a confrontar su propia generalización. La crítica repetida suele ser una confesión disfrazada. ¿La persona que siempre acusa a los demás de ser controladores? Observa más de cerca. El silencio revela esas proyecciones. Ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo transformas esto en una habilidad práctica? Empezando hoy. Primer movimiento. Practica la pausa de 3 segundos. Antes de responder cualquier pregunta, cuenta mentalmente hasta 3. No importa si es tu jefe preguntando sobre el informe o tu hijo preguntando qué hay para cenar. 3 segundos. Siempre, al principio parecerá una eternidad. Creerás que la gente te juzgará. No lo harán. Inconscientemente te respetarán más. Segundo movimiento. Observa el cuerpo, no solo la boca. Durante las conversaciones, fuérzate a gastar el 70% de tu atención en el lenguaje corporal. ¿Hombros tensos? ¿Pies apuntando hacia la puerta? ¿Manos inquietas? Cada señal cuenta una historia que las palabras están intentando esconder. Si un interlocutor desvía la mirada durante una pausa, eso puede indicar incomodidad o que está escondiendo algo. Usa esa información. Tercer movimiento. Usa el silencio para devolver la pelota. En cualquier negociación o discusión, después de hacer tu planteamiento, cállate. Completamente. Deja que el silencio haga el trabajo pesado. Es incómodo al principio, pero los resultados son extraordinarios. Guión exacto. Mi propuesta es X. Entonces para. No expliques, no justifiques, no llenes el silencio. Espera,
Cuarto movimiento, crea zonas de silencio. Dedica 10 minutos al día al silencio total. Sin móvil, sin música, sin nada. Solo tú y el silencio. Es un entrenamiento para tu mente para tolerar y abrazar el vacío. Quinto movimiento, pregunta más, afirma menos. Transforma la mitad de tus afirmaciones en preguntas. En lugar de, creo que deberíamos hacer X, prueba con, ¿qué pasaría si hiciéramos X? Luego guarda silencio y deja que los demás lleguen a tu conclusión. Una pausa vale más que 1000 palabras mal colocadas. Pero existe una objeción válida aquí. ¿Y si el silencio es interpretado como debilidad? ¿Y si en ambientes competitivos parece que no tienes nada que aportar? Aquí está la distinción crucial. El silencio estratégico viene acompañado de presencia, postura erguida, contacto visual firme, respiración controlada. No estás ausente, estás intensamente presente, solo que sin palabras. La diferencia entre estar sin palabras y elegir no usar palabras es la diferencia entre ser víctima y ser estratega. Existe una excepción que casi nadie percibe. En momentos de genuina conexión emocional, el silencio excesivo puede crear distancia. Saber cuándo romper tu propio silencio es tan importante como saber cuándo mantenerlo. La persona que se mantiene en silencio en una discusión acalorada a menudo está evaluando, no rindiéndose. La gente confunde esto constantemente. Cuando el silencio genera incomodidad en un grupo, eso revela una dinámica de dependencia. El grupo necesita a alguien para llenar el vacío. Sé la persona que no necesita llenar nada. La búsqueda excesiva de control delata caos interno. Quien necesita hablar todo el tiempo está intentando controlar algo que no puede controlar dentro de sí. Vamos a elevar esto al nivel ético ahora. El silencio estratégico no es sobre manipular personas, es sobre crear espacio para que la verdad emerja. Cuando dejas de contaminar el aire con ruido verbal, permites que ocurran conversaciones reales. En un mundo donde todos están gritando por atención, tu silencio se convierte en un acto de rebeldía y también de servicio. Das a los demás la rara experiencia de ser realmente escuchados. Practica esto. Fricción intelectual semanal. Una vez a la semana, en una conversación importante, resiste el impulso de defender tu punto inmediatamente. Guarda silencio. Procesa el argumento contrario completamente antes de responder. Otra práctica de coraje. Di no sé cuando sea verdad. Luego guarda silencio. No lo llenes con excusas o explicaciones. Simplemente acepta el no saber. Retraso intencional. Al compartir. Antes de publicar esa respuesta, ese comentario, espera 60 segundos. Usa el silencio digital como filtro. La verdadera autoridad no grita, se impone en el silencio. Hay una prueba simple para saber si estás usando el silencio estratégicamente o simplemente siendo pasivo. Después de un momento de silencio, ¿te sientes más poderoso o más débil? Si es lo primero, estás en el camino correcto. Volviendo a la metáfora del maestro oculto. El director de orquesta no está ausente de la música. Está tan presente que no necesita hacer ruido para ser sentido. Cada músico sabe exactamente dónde está, qué quiere, hacia dónde va la música. Puedes ser ese maestro en cada interacción de tu vida. No a través de la fuerza o del volumen, a través de la presencia y del timing. Pero aquí está el giro final que pocos entienden. El silencio más poderoso no es el que impones a los demás, es el que cultivas dentro de ti. Cuando consigues silenciar el ruido interno, el crítico interno, la necesidad de aprobación, ahí sí que has descubierto la verdadera arma, porque el silencio externo sin silencio interno es solo una máscara. Pero cuando los dos se alinean, te vuelves imparable. La exageración es el megáfono de la duda. Cuando no necesitas exagerar, cuando puedes simplemente ser y estar, tu poder se multiplica exponencialmente. Hay un coste oculto que pagas sin darte cuenta cada vez que llenas el silencio innecesariamente. Pierdes la oportunidad de entender realmente al otro. Y peor, pierdes la oportunidad de entenderte a ti mismo. La próxima semana te desafío a esto. El desafío de los 7 días del maestro oculto. En al menos 3 interacciones al día, practica conscientemente el silencio estratégico. Observa más. Haz una pausa antes de hablar. Usa el silencio para absorber información, pero no lo hagas mecánicamente. Hazlo con intención. Cada pausa es una elección.
Cada silencio es una afirmación de poder. Al tercer día, notarás que algo cambia. Las personas empezarán a escucharte de forma diferente. Al quinto día, percibirás dinámicas que siempre estuvieron ahí, pero nunca viste. Al séptimo día, no querrás volver al ruido de antes. Comparte en los comentarios una situación específica donde el silencio cambió la dinámica a tu favor. No necesita ser una gran negociación. Puede ser una conversación con tu hijo, una reunión de vecinos, una discusión en WhatsApp. Lo que importa es que experimentaste el poder de no decir nada y descubriste que a veces el nada lo dice todo. Tu próxima palabra será más fuerte si va precedida de un silencio estratégico. Recuerda esto la próxima vez que sientas el impulso de hablar. Pregúntate, ¿esta palabra necesita existir? ¿O mi silencio sería más elocuente? El mundo no necesita más ruido. Necesita más maestros ocultos, orquestando cambios profundos a través del arte perdido del silencio estratégico. La pregunta final que te dejo es simple pero profunda. En un mundo donde todos están desesperados por ser escuchados, ¿qué ocurre con la persona que elige deliberadamente escuchar? Estás a punto de descubrirlo. El silencio no es vacío, es espacio para el poder. Y ahora ese espacio es tuyo.